Estás ahí parado, con el corazón acelerado, las manos sudando, viendo cómo se aleja la oportunidad y te quedas inmóvil. No porque seas cobarde, sino porque tu cerebro acaba de hacer un cálculo que ni siquiera percibiste conscientemente. Evaluó el riesgo, midió las posibles consecuencias y decidió por ti que el peligro superaba cualquier beneficio. Bienvenido al mecanismo de supervivencia más sofisticado y cruel que la evolución te regaló. El miedo anticipatorio. Ese que te paraliza antes de que siquiera intentes nada. ¿Sabes qué es lo fascinante? Que ese miedo no está respondiendo a una amenaza real. Está respondiendo a fantasmas, a posibilidades, a escenarios que tu mente construyó basándose en fragmentos de experiencias pasadas y proyecciones distorsionadas del futuro. Tu cerebro primitivo no distingue entre un león en la sabana y una mirada de desaprobación en un café. Para tu sistema nervioso, ambos son potencialmente letales. Y lo peor es que ni siquiera eres consciente de este proceso hasta que ya es demasiado tarde, hasta que la oportunidad ya pasó. Vivimos en una época donde el peligro físico es mínimo comparado con cualquier otro momento de la historia humana. No hay depredadores esperándote en cada esquina. No hay tribus enemigas atacando tu aldea. Sin embargo, tu nivel de ansiedad es más alto que el de tus ancestros que enfrentaban amenazas reales de muerte cada día. La razón: el peligro social se convirtió en la nueva muerte. Tu cerebro evolucionó para vivir en grupos pequeños, donde la exclusión significaba muerte literal. Si tu tribu te expulsaba, no sobrevivías. Esa programación sigue intacta en tu cabeza, aunque el contexto cambió radicalmente. Cada vez que piensas en acercarte a alguien, en expresar una idea controversial, en tomar una decisión que podría ser juzgada, tu amígdala se enciende como si estuvieras a punto de saltar de un precipicio. Libera cortisol, adrenalina, activa toda la cascada de respuestas de estrés. Tu cuerpo se prepara para huir o luchar contra un peligro que solo existe en tu imaginación. Y aquí viene lo verdaderamente retorcido. Cuanto más tiempo pasas sin enfrentar ese miedo, más grande se vuelve. La evitación alimenta al monstruo. La psicología conductual lo tiene claro. Cada vez que evitas una situación temida, tu cerebro recibe una recompensa inmediata en forma de alivio. Ese alivio refuerza el comportamiento de evitación. Es un círculo vicioso perfecto. Te sientes mejor al no arriesgarte. Y esa sensación de bienestar momentáneo te enseña que evitar es la estrategia correcta. Pero hay un precio escondido. Cada evitación confirma la narrativa de peligro que tu mente construyó. Le estás diciendo a tu cerebro que tenías razón al temer, que efectivamente había una amenaza real. Ahora, observa esto con detenimiento. La mayoría de las personas pasan por la vida evitando sistemáticamente cualquier situación donde puedan ser juzgados, rechazados o humillados. Construyen existencias enteras alrededor de la evasión. Eligen trabajos seguros que odian sobre proyectos arriesgados que los apasionan. Permanecen en relaciones mediocres antes que enfrentar la posibilidad de estar solos. Se callan opiniones genuinas para no generar conflicto. Y todo esto sucede automáticamente, sin que siquiera se den cuenta de las miles de pequeñas decisiones que toman cada día basadas en el miedo. El problema fundamental es que tu mente no diferencia entre peligro real y peligro percibido. Para tu sistema límbico, la posibilidad de ser filmado y viralizado es equivalente a ser atacado por un animal salvaje. Ambos activan exactamente las mismas regiones cerebrales. La vergüenza social genera el mismo patrón de activación neuronal que el dolor físico. Los estudios de neuroimagen lo demuestran.
cuando experimentas rechazo social, las mismas áreas que se activan con el dolor físico se iluminan en los escáneres. Tu cerebro literalmente experimenta el rechazo como si fuera una herida. Y aquí está la trampa evolutiva. Ese mecanismo que te mantuvo vivo durante millones de años, ahora te está destruyendo lentamente, porque el mundo cambió demasiado rápido para que tu cerebro se adaptara. Antes, el rechazo social era permanente y definitivo. Si tu comunidad de 150 personas te rechazaba, estabas acabado. Pero ahora vives en un mundo de millones de conexiones posibles, donde el rechazo de una persona o un grupo es completamente irrelevante para tu supervivencia. Sin embargo, tu cuerpo responde como si tu vida dependiera de cada interacción. Piensa en la última vez que quisiste hacer algo y no lo hiciste, no por falta de tiempo o recursos, sino porque algo dentro de ti te frenó. Esa sensación en el estómago, esa voz que te dice que mejor esperes, que mejor lo pienses un poco más, que quizás no es el momento adecuado. Esa voz no está protegiéndote, te está condenando, porque mientras tú esperas el momento perfecto, mientras calculas y recalculas los riesgos, la vida continúa. Las oportunidades se cierran. Otros ocupan los espacios que dejaste vacíos por miedo. La neuroplasticidad nos enseña algo crucial. Tu cerebro puede cambiar, pero solo a través de la experiencia. No puedes pensar para salir del miedo, tienes que actuar para salir de él. Cada vez que evitas una situación, fortaleces las conexiones neuronales de la evitación. Cada vez que enfrentas el miedo, aunque sea un poco, debilitas esas conexiones y creas nuevas vías. Es literalmente una batalla física en tu cerebro entre dos redes neuronales, la del miedo y la de la valentía. Y la que usas más es la que gana. Pero hay algo más siniestro operando bajo la superficie. La sociedad moderna ha creado un ambiente donde el miedo al juicio se ha amplificado exponencialmente. Ya no es solo tu comunidad inmediata la que te puede juzgar. Ahora, cualquier interacción puede ser documentada, compartida, viralizada. Tu error de un segundo puede convertirse en el entretenimiento de millones. Y esto no es paranoia, es una realidad estadística. Miles de personas han experimentado la humillación pública digital por infracciones mínimas o por simples malentendidos. Tu cerebro detecta esta amenaza y responde de la única manera que sabe, activando todos los sistemas de alarma. El problema es que vivir en estado de alarma constante te destruye. El cortisol crónico daña tu hipocampo, la región responsable de la memoria y el aprendizaje. El estrés sostenido debilita tu sistema inmune, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, acelera el envejecimiento celular. Estás literalmente muriendo un poco cada día por miedos que en su mayoría nunca se materializarán. La psicología social nos muestra algo perturbador. Las personas sobreestiman dramáticamente cuánto los demás piensan en ellos. Existe un fenómeno llamado el efecto de foco, donde crees que todos están prestando atención a tus acciones, cuando en realidad están demasiado preocupados por sí mismos. Hicieron un estudio donde pidieron a estudiantes usar una camiseta vergonzosa y luego estimaron cuántas personas notarían. Los participantes pensaron que la mitad de la clase lo notaría. La realidad, menos del 25%, prestó atención. Pero tu mente no opera con estadísticas, opera con emociones y sesgos. El sesgo de negatividad hace que tu cerebro se enfoque desproporcionadamente en las amenazas potenciales. Una interacción negativa pesa psicológicamente 5 veces más que una positiva. Necesitas 5 experiencias buenas para contrarrestar una mala. Y esto explica por qué un solo rechazo puede mantenerte paralizado
durante meses, mientras que 100 interacciones positivas apenas mueven la aguja. Ahora viene la parte que realmente duele. Todo este mecanismo de protección que te paraliza está basado en una ilusión, la ilusión de control. Crees que al evitar situaciones de riesgo, estás controlando tu vida, que estás tomando la decisión inteligente, pero no controlas nada. Simplemente estás permitiendo que el miedo tome las decisiones por ti. La verdadera pérdida de control es cuando tus acciones están dictadas por la evitación en lugar de por tus valores y objetivos genuinos. La teoría de la disonancia cognitiva añade otra capa de complejidad. Una vez que empiezas a evitar sistemáticamente situaciones que temes, tu mente necesita justificar ese comportamiento. No puedes admitir que tienes miedo. Eso dañaría tu autoimagen. Entonces, creas narrativas elaboradas. No era el momento adecuado. Esa persona no valía la pena. No es realmente lo que quieres. Te mientes a ti mismo con tanta convicción que empiezas a creer tus propias excusas. Y así, el miedo se disfraza de racionalidad. Los estoicos entendieron esto hace más de 2000 años. Marco Aurelio escribió que no son las cosas externas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. El miedo no está en la situación, está en tu interpretación de la situación. Dos personas pueden enfrentar exactamente el mismo escenario y tener respuestas emocionales completamente opuestas. La diferencia no está en lo que sucede, sino en cómo lo procesan mentalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando vives toda una vida evitando? Llegas al final y te das cuenta de que tu mayor arrepentimiento no son las cosas que hiciste mal, sino las que nunca intentaste. Los estudios sobre cuidados paliativos son consistentes. Las personas en sus últimos días no se arrepienten de sus fracasos, se arrepienten de las oportunidades que dejaron pasar por miedo. Se arrepienten de los riesgos que no tomaron, de las palabras que no dijeron, de las experiencias que se negaron por protegerse de un dolor que al final nunca fue tan terrible como imaginaron. La paradoja del miedo es esta. Aquello que evitas tiene poder sobre ti. Lo que enfrentas pierde su capacidad de controlarte. Cada vez que huyes de una situación incómoda, le estás dando más poder a ese miedo. Cada vez que te expones a lo que temes y sobrevives, ¿qué es lo que sucederá en el 99% de los casos? Ese miedo se debilita. No desaparece completamente. La biología no funciona así, pero se vuelve manejable. Se convierte en una señal que puedes reconocer y decidir ignorar. Hay un concepto en psicología llamado ventana de tolerancia. Es el rango de activación emocional donde puedes funcionar efectivamente. Cuando estás dentro de esa ventana, puedes pensar claramente, tomar decisiones racionales, manejar el estrés. Cuando sales de ella, ya sea por hiperactivación o hipoactivación, tu capacidad cognitiva se colapsa. El problema es que la evitación crónica reduce el tamaño de tu ventana. Te vuelves menos capaz de manejar cualquier nivel de estrés. La exposición gradual hace lo contrario. Expande tu ventana de tolerancia. Imagina tu vida como un territorio. Cada miedo que evitas es un área de ese territorio que entregas sin luchar. Con el tiempo, tu mundo se hace más pequeño. Dejas de ir a ciertos lugares, de intentar ciertas cosas, de hablar con ciertas personas. Te encierras en una zona de confort que se convierte en una prisión cómoda. Y lo peor es que este encierro es tan gradual que ni siquiera lo notas hasta que un día te das cuenta de que tu vida se ha reducido a una fracción de lo que podría ser. La biología del miedo tiene otra característica perversa: la generalización. Si tuviste una experiencia negativa al hablar en público, tu cerebro no solo te hará temer hablar en público,
generalizará ese miedo a cualquier situación donde pueda ser el centro de atención. Un rechazo romántico no solo te hace temer a esa persona, te hace temer el rechazo en general. Tu cerebro está diseñado para sobreaprender de las experiencias negativas, porque en el entorno ancestral, un solo error podía ser fatal. Mejor evitar todo lo que se parezca remotamente a la amenaza original. Ahora observa cómo esto se conecta con la era digital. Las redes sociales han creado un panóptico psicológico donde te sientes constantemente observado. Incluso cuando estás solo, una parte de tu mente está consciente de que cualquier cosa que hagas podría ser documentada y compartida. Esta vigilancia constante, real o percibida, mantiene tu sistema de amenaza social perpetuamente activado. Vives en un estado de automonitoreo exhaustivo, editando constantemente tu comportamiento para evitar cualquier posible transgresión. La teoría del aprendizaje social explica cómo incluso aprendemos miedos de otros sin experimentarlos directamente. Ves historias virales de personas humilladas públicamente y tu cerebro lo procesa como si te hubiera sucedido a ti. Observational learning. No necesitas tocar el fuego para aprender que quema. Basta con ver a alguien quemarse. El problema es que ahora estás expuesto a miles de historias de humillación, rechazo y consecuencias sociales terribles. Tu cerebro acumula todas estas experiencias vicarias y construye un modelo del mundo donde el peligro social está en todas partes. ¿Y qué hay del costo de oportunidad? Mientras estás paralizado calculando riesgos, la vida no se detiene. Alguien más está tomando la acción que tú evitaste, está cometiendo los errores que tú temes, está aprendiendo de esos errores y avanzando. El tiempo que pierdes esperando el momento perfecto es tiempo que nunca recuperarás. La ventaja no la tiene el que menos se equivoca, la tiene el que más rápido aprende de sus errores. Y solo puedes aprender si primero te atreves a equivocarte. Existe un fenómeno llamado la profecía autocumplida. Si crees que serás rechazado, te comportarás de manera que aumenta la probabilidad de rechazo. Tu lenguaje corporal será defensivo. Tu voz sonará insegura. Tu mensaje será confuso porque internamente estás más enfocado en protegerte que en conectar genuinamente. Y cuando finalmente te rechazan, no te das cuenta de que tú mismo creaste las condiciones para ese rechazo. Tu mente simplemente confirma su creencia original. Sabía que esto pasaría. La vulnerabilidad es terrorífica precisamente porque es poderosa. Cuando te abres, cuando arriesgas, cuando te expones al juicio, estás ofreciendo a otros la oportunidad de herirte, y eso requiere un coraje inmenso. Pero aquí está el secreto que nadie menciona. Esa misma vulnerabilidad es lo que crea conexiones reales. Las relaciones superficiales son seguras pero vacías. Las conexiones profundas requieren que ambas partes se arriesguen. La intimidad, en cualquier forma, es imposible sin vulnerabilidad. Tu cerebro primitivo no entiende esto. Solo ve amenaza. Solo calcula costo y beneficio en términos de supervivencia inmediata. No puede calcular el valor de una vida vivida plenamente versus una vida vivida a medias. No puede medir el peso del arrepentimiento acumulado durante décadas. Solo sabe que ahora mismo, en este instante, evitar se siente más seguro, y tú le haces caso porque es más fácil escuchar al miedo que cuestionar su lógica distorsionada. Pero hay una salida, aunque no es cómoda. La exposición terapéutica funciona porque obliga a tu cerebro a actualizar sus predicciones. Cuando enfrentas lo que temes y no sucede la catástrofe que anticipaste, tu cerebro tiene que reescribir el guión. Una vez está bien, pero no es suficiente.
Necesitas exposiciones repetidas. Cada vez que sobrevives a lo que temías, debilitas un poco más esa conexión neuronal de miedo. Eventualmente, la respuesta automática cambia. No eliminas el miedo, pero ya no te controla. Piensa en las personas que admiras, las que han logrado cosas significativas. Ninguna de ellas evitó el rechazo o la crítica. Lo que las distingue no es ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Desarrollaron una tolerancia al malestar emocional que la mayoría nunca cultivará. Aprendieron que la incomodidad temporal es el precio de cualquier cosa que valga la pena, y pagaron ese precio una y otra vez. La pregunta que debes hacerte es brutal, pero necesaria. ¿Qué estás protegiéndote de perder que valga más que todo lo que estás perdiendo al protegerte? Tu ego, tu imagen, tu comodidad momentánea. Porque el costo real de la evitación no es solo lo que no obtienes, es lo que te conviertes. Te conviertes en alguien que vive dictado por el miedo. Alguien cuyas decisiones están determinadas por lo que evita en lugar de por lo que persigue. Esa es una existencia diminuta. La vida no te debe seguridad, no te debe garantías, no te debe protección contra el juicio o el rechazo. Lo único que te ofrece son oportunidades, y esas oportunidades tienen fecha de caducidad. Puedes esperarlas a que el riesgo desaparezca, pero el riesgo nunca desaparece completamente. Lo único que sucede es que la oportunidad se esfuma mientras tú sigues calculando. Aquí está la verdad final que nadie quiere admitir. El miedo nunca te abandona completamente. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan estancados no es la ausencia de miedo, es la decisión de moverse con el miedo presente, de sentir el vértigo y saltar de todas formas, de escuchar la voz que grita peligro y agradecerle por su preocupación antes de ignorarla completamente. Tu cerebro seguirá tratando de protegerte, seguirá enviando señales de alarma, seguirá presentando escenarios catastróficos. Ese es su trabajo y no va a cambiar. Lo que puede cambiar es tu respuesta a esas señales. Puedes aprender a reconocerlas por lo que son. Advertencias de un sistema diseñado para un mundo que ya no existe. Puedes sentir el miedo completamente y aún así elegir la acción. Porque al final, la pregunta no es si tendrás miedo. La pregunta es si dejarás que ese miedo escriba tu historia. Si permitirás que un mecanismo biológico obsoleto determine el alcance de tu vida. Si aceptarás morir sin haber vivido realmente porque estuviste demasiado ocupado protegiéndote de peligros imaginarios. El mundo no se detendrá a esperar que te sientas listo. Las oportunidades no tocarán tu puerta indefinidamente. La vida no ofrece reembolsos por el tiempo que perdiste evitando. O actúas ahora, con el miedo rugiendo en tus oídos, o te quedas donde estás, seguro pero vacío, protegido pero muerto por dentro. La elección siempre fue tuya. Si llegaste hasta el final de este vídeo, comenta "Yo soy importante" y yo mismo te responderé personalmente. Y si este contenido vibró con usted, suscríbase para formar parte y dale like si lo disfrutó. Hasta la próxima.